por el Poder Ejecutivo. O sea, Debe estar bien esto significa que ellos lo han planteado como exención. No Así no es. es una modificación de fondo del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Exacto. Lo dice O sea, en la el norma decreto, general, la norma general queda vigente y esto aparece como una liberalidad circunstancial y temporaria del gobierno, así Exacto. como está planteado. Exacto, en el decreto que ya está hoy en el boletín oficial. Yo no sabía esto, la verdad que me estás anticipando algo que lo creo desde el punto de vista del planteo jurídico grave y desde el punto de vista propagandístico, ¿para qué vamos a hablar, no? Exacto. El artículo 3 dice: el beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración y o liquidación del haber identificarán el beneficio con el concepto remuneración y o haber no sujeto al impuesto a las ganancias, beneficio, decreto PEN 2013. Bueno, esto tiene un fin electoralista, la verdad que es totalmente ridículo, porque vos imaginate que en cada ítem de un recibo de sueldo vos empieces a hacer asteriscos con llamadas explicando el origen legislativo de cada punto. O sea, eso sería directamente un manual de derecho laboral. Es como cuando... de liquidaciones de sueldo. ¿Te acordás cuando te dan el boleto de tren o el boleto de colectivo? Cuando cuando sacas boleto, te dice subsidio del Estado. Claramente, subsidiado por el Estado Nacional. Sí, ¿no? pero eso inclusive es diferente, porque ahí hay como una simple relación entre un precio y un subsidio. En este caso es como una llamada para explicar el recibo. Además hay que modificar los recibos. Hay un mes para hacer esto. O sea, son todos trámites, costos para las compañías, burocracias, contadores. El país, esto es parte de los síntomas que sufre el país, que reflejan verdaderamente problemas de fondo. Esto se llama regulación, intervencionismo, socialismo, corporativismo, fascismo. No hay una sola cosa que el gobierno pueda hacer bien. Es una medida electoral, sin dudas. Pero está mal, mira, toda mal. Toda mal está. Primero que nada, el mínimo no imponible hay que subirlo para todas las categorías de impuesto a las ganancias, para todas las fuentes de ingreso. Es muy bajo, quedó artificialmente bajo. Acá lo están tocando para la parte laboral nada más. Pero además, inclusive 15.000 por mes es bajo. Esto tiene que estar en 30.000 o en 40.000, que son los niveles históricos. Alguna vez vamos a preguntarle al contador Locane, con el cual varias veces hemos conversado aquí, para que nos diga cuánto sería el mínimo no imponible de 1998 trasladado a la actualidad argentina. Yo creo que debe estar en 350.000 pesos por año de ingreso anual, porque eso se mide en ingreso anual. Por eso que te toca los aguinaldos, por ejemplo, te toca cualquier remuneración sujeta a impuesto. Y ahora, ¿en cuánto estaría? Si multiplicamos 15.000 por 13, estamos cerca de un poco menos de 200.000 pesos. Es decir, para mí esto está a la mitad de lo que debería estar. Pero además tampoco se modifica el impuesto a las ganancias para el resto de las categorías o fuentes de ingreso. No se modifican las tablas del impuesto a las ganancias, que son... ¿Qué es la tabla? La tabla es la escala. El impuesto a las ganancias empieza con el 9%, va al 14%, va al 19%, va al 22% y después va al 35%. Pero hay sumas de dinero que, digamos, que representan las escalas sobre las cuales se van, digamos, cobrando las alícuotas. Esto no está modificado. No hay ajuste por inflación en las empresas, con lo cual vos estás mostrando artificialmente ganancias que no tenés. En 5 meses ya te empieza a comer todo. Claro, pero en las empresas es muy grave. Si vos no permitís el ajuste por inflación, lo que estás haciendo es aumentar indebidamente la base imponible, o sea, el total de dinero sobre el cual se cobra el impuesto a las ganancias. Por eso es que se muestran en Argentina ganancias de empresas que no son. Cuando se habla, por ejemplo, de las ganancias de los bancos, no hay ajuste por inflación. Por lo tanto, esas ganancias son claramente artificiales. Si vos hicieras las cosas como en cualquier otro país del mundo, las empresas casi no tienen ganancias, se están descapitalizando. Para embarrarla más, porque no hay nada que lo puedan hacer bien acá, ni siquiera parcialmente bien, crean 2 nuevos impuestos.
yo tengo que estudiarlo todavía, pero por lo que veo en los títulos, son muy malos estos impuestos. Vuelven a ser impuestos de contenido patrimonial a la compra-venta de empresas, siempre que no coticen en bolsa. O sea, vos tenés acá FM Identidad, por ejemplo, se vende a un grupo, a una persona que la quiere comprar, el kiosco de la esquina, ahí hay un impuesto. Dicen que es transaccional, porque una cosa es cobrarlo a la ganancia, que vos decís, bueno, compré la empresa a 2 millones, la vendo a 4, pago sobre la ganancia de eso, siempre y cuando los 2 millones se actualicen, porque a lo mejor lo pagaste hace muchísimos años. Si los números impositivos para cerrarle tienen que estar actualizados. Ahora, si haces eso es una cosa. Ahora, dicen que es a la transacción en sí mismo. Vamos a ver si podemos leerlo hoy esto para interpretarlo bien. Si es a la transacción y a vos te cobran 15% de la transacción, directamente es una confiscación. Porque una cosa es cobrar sobre un flujo de producción y otra cosa es cobrar sobre la transacción en sí misma, que me parece que es lo que están queriendo hacer. Por lo menos como se planteó en los diarios hasta ahora. Por eso hay que ver la norma y hay que ver si esa parte está incluida en el decreto que han mandado en el día de hoy. Porque además eso en todo caso hay que hacerlo por ley, no se puede hacer por un decreto. Además, los autónomos quedaron afuera, ¿no?, de todo esto. Los autónomos, monotributos, todo este tipo de cosas hay que actualizarlas. La gran avivada del gobierno, ¿cuál fue? Fue producir inflación, que suban los precios. Los precios subieron, vamos a redondearlo así, 1000%. 1000% en la última década. 1000% significa que lo que vale 10 vale 100, que lo que vale 100 vale 1000, que lo que vale 1000 vale 10.000. Esto es lo que subieron los precios en Argentina en 10 años. 1000%. Te digo una cosa para la gente que usa taxi. ¿Se acuerdan cuánto valía la ficha de taxi hace 10 años? Valía 10 centavos de peso. ¿Cuánto vale ahora? 1 peso. O sea, 10%, 1000% se llama eso. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Esto es la inflación. El conjunto de las variables económicas que repercuten sobre tarifas, sobre impuestos, aranceles, no subieron de la misma manera. Entonces, vos lo que lográs de esa manera es potenciar el poder tributario del Estado, que el Estado recaude más plata. Esta mayor recaudación de plata, que muchos lo ven como un signo del crecimiento económico, lo único que es signo es del avance del Estado sobre la propiedad y la libertad de las personas. Significa un Estado, mejor dicho, un gobierno, una casta dirigente que se está enriqueciendo a costa del pueblo. El verdadero éxito de un Estado, de un sistema político, de un gobierno, es exactamente el inverso, es riqueza para el pueblo y no para el Estado. El Estado es el enemigo del pueblo en este sentido, porque el Estado no produce nada. El Estado está para cumplir ciertas funciones básicas que permitan el funcionamiento de la sociedad, pero no está para que se hagan ricos los que gobiernan. Si los que gobiernan te ponen continuamente impuestos confiscatorios y además se roban los impuestos, porque por eso cobran impuestos. Y no hablo solamente de Argentina, como concepto general del mundo. Una cosa es un Estado que tenga la administración de justicia, maneje las relaciones exteriores del país y ofrezca algunos servicios de salud y educación en forma no exclusiva, y la seguridad, que eso es la función básica del gobierno, y no más que eso. Y otra cosa es el Estado que se mete en todo, que hace empresas, que nombra gente de su conveniencia, pues nombra, no son 3 tipos, son millones de personas adictas al régimen que van nombrando. Entonces, ¿cómo mantienen todo eso? Con impuestos. Esto es bíblico. Mirá, el rey Salomón, rey del pueblo hebreo, que asumió más o menos en el año 970 a.C., estamos hablando en Jerusalén, después del rey David, el rey Salomón, 970 a.C., era un verdadero faraón. Es decir, no era egipcio, pero era un faraón. Le gustaba hacer obra pública, como la arquitecta egipcia que nosotros tenemos acá. Esto está en la Biblia, además son hechos históricos comprobados. Claro, ¿cómo bancaba toda la obra pública? Con impuestos, pero cada vez más era alto porcentual de lo que producía cada uno. No era salomónico, precisamente. Y no era salomónico. O sea, Salomón, la verdad que fue un rey nefasto del pueblo hebreo, nefasto. Porque además, ¿qué es lo que pasó? Cuando muere Salomón, los que vinieron después hicieron exactamente lo mismo. Dijeron, ¿vieron lo que cobraba Salomón? Bueno, nosotros vamos a cobrar todavía más. Bueno, ¿qué terminó pasando? Escisión.
Es decir, el pueblo se dividió en dos, se crearon dos reinos. El reino de Judea en el sur, que siguió fiel a Jerusalén, y el reino de Israel en el norte, que se escindió y nunca más formó parte del pueblo judío. Se llamaban los samaritanos, ¿viste? Los samaritanos, bueno, son de ahí, de Samaria, del norte. Pero todo esto no es producto de una tragedia, digamos, espiritual, del más allá. No es una división ideológica. Es la política económica del rey Salomón y de los que lo siguieron, los que produjeron este cisma. Es como si ahora hubiera también una escisión de la Argentina. Agarran 4 o 5 provincias y dicen, bueno, no formamos más parte de Argentina, armamos un país distinto, con nuestro sistema tributario, con nuestros impuestos, con el manejo del gasto público como nosotros queremos. En los sistemas confederales, es decir, no hay ninguna confederación en el mundo, pero cuando había confederación, como en Argentina, en el siglo XIX, las provincias podían retirarse de la confederación y hacer estados propios. De hecho, la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos años fue un estado argentino distinto del otro estado argentino que fue la confederación? Y esto es consecuencia de cuando la gente se siente robada por el Estado. Si vos más del 50% de lo que ganás por año, lo que producís, se lo lleva el gobierno, y no te sirve ese gobierno. No te sirve. Entonces, bueno, un momento de decir, bueno, yo lo saco o me cindo, directamente me voy a otro lado, se arma un país aparte. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto se necesita fuerza militar, crisis política, pero esto está mal hecho. Yo impugno en este momento, si fuese legislador, que lamentablemente no lo soy, yo impugno esta modificación impositiva completamente. No tiene que crear ningún nuevo impuesto, al revés, tienen que destruir impuestos de lo que ya existe. Hay que sacar el impuesto al cheque, hay que sacar el impuesto a los combustibles, hay que sacar el IVA sobre los intereses bancarios, hay que bajar las alícuotas y cambiar las bases imponibles, hay que bajar impuestos por todo lo, recortar impuestos. ¿Y cómo bancás aerolíneas, a la cámpora? Bueno, es que eso no hay que bancarlo, Matavos. El Estado tiene que empezar a bajar sus funciones. Las funciones básicas, vamos a reiterarlo, ¿cuáles son? La administración central, con todos los ministerios, con las funciones mínimas. Las relaciones exteriores del país, sí, la tiene que hacer el Estado. Tiene que tener salud y educación, no en forma exclusiva, en forma concurrente con el sector privado. Y tiene que tener defensa, es decir, defensa, policía, ejército, eso lo tiene que tener un país, y la justicia, los tribunales que son independientes. Pero eso nada más. Todo lo demás no lo tiene que hacer. Hay un montón de organismos públicos que no es que hay que bajar los empleados que tienen, hay que derogarlos, su existencia tiene que ser eliminada. Toda la Secretaría de Comercio, por ejemplo, entera, toda entera, Moreno incluido, afuera. Pero no tiene que estar más. ¿Y cómo hacen campaña? ¿Cómo hacen para hacer una campaña política para quedarse? Mira, yo la verdad que no le quiero dar ideas al enemigo, pero la mejor campaña política es mostrar que la gente está cada día mejor. Y bueno, estos días la gente va a salir a gastar. No, pero esto es una miseria, la verdad que es una cosa insignificante. ¿Sabés cuánto es esto por mes? Así nomás te lo digo, pueden ser 600, 700 pesos en un salario de estas características. Está bien, listo, te subieron el sueldo 600 pesos, menos inclusive a veces, pero nada más. No es nada. ¿Cuánto es eso como efecto multiplicador de la economía? En cambio, si vos lograras, por ejemplo, un plan, porque las cosas tienen que ser graduales, no pueden ser inmediatas todas. Si el Estado hoy es el 54% del Producto Bruto, si el 54%, hay expertos que han calculado, entonces si el 54% de todo lo que vos producís se lo lleva el gobierno directa o indirectamente, tiene que haber un plan, y acá sí se necesita la concurrencia de todos los partidos políticos, un plan para que año a año, en lugar del 54 pases al 51, al 47, al 45, ir bajándolo de a poco, en un plan, digamos, de 10 años, vamos a decirlo, que bajemos del 54 al 34, un plan en 10 años. Y ahí sí, ahí, de esa manera, vos vas a tener beneficios para todos, aumentos en el nivel de vida de la población. Y además con la multiplicación que significa el dinero en manos privadas. En manos privadas es en manos de la gente, no en manos de los ladrones que gobiernan Argentina y que gobiernan todos los países similares a Argentina, donde el Estado hace lo que no tiene que hacer. Este es el debate que yo pido en la política. No más subir impuestos. No fueron capaces de decir qué fácil que era. Estos son, creo que 1.800 millones de pesos que va a dejar de recaudar el Estado
por esta miseria que modifican el mínimo no imponible para los salarios, tiene que haber dicho, mire, vamos a dar un ejemplo, vamos a gastar menos. 1.800 millones menos lo vamos a gastar ahora. Y esto va a salir de esto. Por ejemplo, si vamos a poner un poquito menos de fútbol para todos, menos publicidad oficial, menos gasto al exterior, inventen algo. Sacar empleados de los que están acomodados en los organismos de la cámpora. Algo, alguna cosa, algo bueno. Pero no, son incapaces. Agarran y dicen, voy a subir el mínimo no imponible para recaudar un poco menos, pero lo tengo que compensar con 2 impuestos nuevos. Estos tipos están locos. Bueno, una de las ideas fuerzas de siempre de Yasky, por ejemplo, dice que es muy necesaria la presencia del Estado entre los trabajadores y precisamente no se puede desfinanciar por esta medida. Al contrario, tiene que seguir presionando eso y un poco más para poder seguir subsidiando. Sí, Yasky, bueno, tiene sus ideas políticas como todas las personas que pertenecen así en general a lo que se llama el colectivismo. El colectivismo, que es una concepción donde el Estado es el centro de la vida, el centro de la sociedad, y los demás somos esclavos del Estado y de la gente que gobierna el Estado. Pero está bien, ellos, izquierdistas, fascistas, todo tipo de corporativistas, comunistas, marxistas de todas las especies, bueno, esta es su ideología de base, eso es lo que ellos piensan. Pero la gran preocupación de Argentina... El Estado omnipresente. El Estado todo. Nosotros tenemos que obedecer al tipo que gobierna. En lugar de ser al revés esto, porque esto tiene que ser al revés. El que gobierna, ¿sabe lo que tiene que hacer? Gracias por pagar los impuestos, para pagar mi sueldo, el de mi estructura, y para que el Estado pueda cumplir sus funciones básicas. Porque al final el tipo que paga impuestos es exactamente igual que cuando vos le vas a comprar algo a alguien. Cuando vos vas a un comercio y te compras una prenda o vas a un restaurante, no te tiene que agradecer el que te vende el servicio. La gente, los buenos comerciantes, gracias por venir, gracias por confiar en mi producto. Y el Estado tiene que hacer lo mismo. Pero esto hay que sentirlo, ¿eh? No es una frase. Si yo fuese un recaudador público, un funcionario de AFIP, el jefe de AFIP, o si fuese, no sé, si estuviese en el Poder Ejecutivo, gracias al pueblo por confiar en el gobierno, por pagar sus impuestos. Porque así es como hay que ver esto. El Estado no tiene nada propio. Gracias por la ONCA, diría. Todo lo que tiene el Estado se lo quitó previamente a la gente. Como es inevitable que algo haya, por lo menos tratemos de que los impuestos sean más bajos, no que sea lo que a cada uno se le da la gana en cualquier momento. Ahora, lo grave acá, Matavos, es la oposición. ¿Por qué la oposición? Estoy hablando de los que están de moda, ¿no? El PRO, UNEN, Massa, son los que fueron seleccionados por los grandes medios de comunicación para decir son la alternativa al kirchnerismo. Vamos a decir, son 3 grupos. En Capital Federal, UNEN y el PRO, que son los que están bancados por Clarín, por La Nación, y por las televisoras que son afines a esos medios de comunicación, decidieron que en Capital Federal son Carrió y Macri, vamos a decirlo así, Carrió, Michetti. Y en la provincia de Buenos Aires, Massa, contundentemente. Ahora, yo de estos 3 sectores políticos, yo no veo ninguno de ellos, pero ninguno de ellos que diga la solución es menos gasto público. Una vez que lo digan, alguien que diga, se nos fue la mano con la dimensión del gobierno. Porque ¿cuál es el próximo paso? ¿Hasta dónde va a crecer la función del Estado en cosas que no tiene que hacer? ¿No hay uno de ellos que pueda hacer un planteo así? Un diputado que diga, yo quiero ver cómo se trata esto en la Cámara. Uno que diga, señores, esta vuelta, la menor recaudación, la supuesta menor recaudación, la va a absorber el Estado haciendo ahorro público. Una sola vez, en 12 años que vengan con una cosa así. Perdería votos, creo. No perdería votos. Seguro. Es una mala interpretación, porque ganaría votos. La gente está cansada de que le roben. Muchachos, hay que laburar. Pierde votos. Yo no estoy de acuerdo, Matavos, con eso. Pero digo, la realidad no, para mí si las cosas se explican bien, ganás votos. Yo no creo que la mayoría del país sea improductiva, vaga y ladrona. Yo creo que hay gente poderosa que es improductiva, vaga y ladrona, pero la mayor parte del país
si vos le explicás las cosas de esta manera, o alguien que lo haga mejor que yo, por supuesto, un político de los grandes, yo creo que eso trae votos. Pero trae votos. El anuncio solo trae votos y además trae votos el efecto dinámico que se produce positivo cuando vos tomás este tipo de medidas, que son reducción del gasto público y baja de los impuestos. Pero ya hay dos generaciones o tres que están muy beneficiadas por distintos estados y ya hay una cultura del beneficio estatal, ¿o no? Instalado en alguna parte de la sociedad. Pero también estamos el empresariado mismo, no estoy hablando de clases bajas. Pero también estamos en un país como Argentina, donde hay un montón de gente que tiene iniciativa, que quiere trabajar, que se quiere desarrollar, sea como empleado, sea como emprendedor, como empresario, y esto suma mucha gente también. Pero hay buena parte del empresariado que les conviene todas estas asistencias, proteccionismos, etcétera. A esa parte del empresariado, que ni siquiera es empresariado, son son nominalmente dueños de cierta compañía que tienen un arreglo trucho con el gobierno. Pues si son te todos protegen, los que reciben subsidios. No tenés competencia, te protegen y ya vemos lo que sucede. Bueno, pero eso hay que denunciarlo, eso hay que exponerlo. Cada una de estas cosas tiene que ser expuesta en el debate político, justamente. Vos sabés que los que profesamos ideologías favorables al libre mercado, los que somos liberales, consideramos que gran parte del problema no es solamente la ideología de fondo socialista, marxista, colectivista, sino son todos los nominalmente privados y entre comillas y en negritas privados que en realidad están enganchados con el gobierno. Parte de la reforma que no solo con con varios gobiernos. Con cualquiera, es un tema conceptual. Pasa en general en muchísimos países del tercer mundo. Y lo que al final, cuando vos empezás a ver las motivaciones y quiénes son, resulta que son tipos del sector privado, entre comillas, y en negritas, pero que están entongados con los funcionarios públicos, y que son los mismos. A veces son los mismos, son testaferros, con lo cual el negocio que vos tenés en Argentina es ser un funcionario, por ejemplo, del área de Moreno, y tener en paralelo empresas que se benefician con las medidas de Moreno y que atacan a los que están en competencia con esos, en competencia legítima, y que los tratan de voltear. Mirá lo que ha pasado con LAN. Lo de LAN es criminal, es delictivo. Es decir, te están diciendo en la cara, si es un plan, no me gusta LAN, quiero que se vaya. Pero ya es explícito, desde el alcalde. Esto es explícito y es delictivo. Es la violación total de cualquier acuerdo comercial, de relaciones internacionales. Pésima señal. Yo le digo lo que debe estar pensando Galucho, que quiere inversiones en Argentina. Vos hacés inversiones en Argentina y te las roba el gobierno y después te las quita. Digamos, primero te hace una campaña en contra para que no puedas trabajar hasta que te canses. Si no te cansás, te la quita por la fuerza, que es lo que pasó con YPF en abril del año pasado. Un conflicto que sigue presente.